Que invitamos al gastroenterólogo Farhad Rezvani para hablar de uno de los padecimientos que me atrevo a decir es uno de los más comunes acá en el país, y es la gastritis, y además la relación que tiene con las úlceras gástricas. Si yo le hablara a usted de gastritis, es probable que al menos tenga un familiar que la haya presentado, o usted mismo dice, yo sé. Y si le hablara de un cuadro severo de gastritis, de esos que envían al hospital a tener ya colocación de inyecciones intravenosas y todo esto, usted sabe con más razón de lo que le estoy hablando. ¿Existe relación entre gastritis y úlceras gástricas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los tratamientos? Está con nosotros el doctor Farhad Rezvani. Como les decía Nancy, el Facebook está a su disposición para que le haga la consulta, o el WhatsApp para que nos envíe un videito de 30 segundos al 6087-7777. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer acompañarlos a ustedes y todos los televidentes, más en esta mañana tan alegre, ¿verdad? Con estos chistes tan jocosos y tan buenos. Yo te vi disfrutarlo también. Y ahora, bueno, entrar un poquito a la parte médica, pues que nos interesa tocar este tema exactamente tan frecuente en nuestra población y donde hay mucha tela que cortar. Yo creo, doctor, que cuando uno le habla a alguien de gastritis en esta sociedad costarricense, la gente entiende mucho ese dolor, al menos en esta parte del centro del abdomen, ¿verdad? Pero quisiera que usted me explique ya de una manera más clara qué detona la gastritis y qué es en sí. En realidad, la primera pregunta es la más importante. ¿Qué realmente es gastritis o qué entendemos nosotros por gastritis? Porque en realidad el término gastritis se utiliza muchas veces de manera coloquial o pues en la calle para referirse al verdadero término que es dispepsia. O sea, dispepsia es ese ardor, esa molestia en la boca del estómago, ese dolor. Y en realidad el término gastritis es un término ya médico que se refiere a una inflamación en la pared del estómago que normalmente requiere una endoscopía, o sea, una gastroscopía, para nosotros poder constatarla de manera directa y tomar una biopsia para hacer el análisis al microscopio de ese tejido. O sea, realmente cuando nosotros utilizamos la palabra gastritis, desde el punto de vista médico, es una inflamación del epitelio gástrico, pero cuando nosotros en la calle a veces decimos, ando con un cuadro de gastritis, el verdadero término, o el término correcto, es dispepsia. O sea, ese dolor, ese ardor en la boca del estómago y estas molestias que estos cuadros de dispepsia no necesariamente tienen que ver con gastritis. A veces pueden ser cuadros de reflujo, pueden ser cuadros de enteritis asociados a algún virus, alguna otra situación. Pero ya el término propiamente gastritis es un término más médico, más histológico y tiene que ver con inflamación específica en el aparato del estómago. Concluyo entonces que no siempre que haya ardor habrá inflamación. Exactamente, no siempre habrá inflamación y no necesariamente tiene que ser en el estómago, puede ser en otro sitio, porque el abdomen nosotros decimos que es como una gran caja de Pandora. ¿Y por qué pasa esto? En la cavidad abdominal, en la boca del estómago, pues lo primero que encontramos sí es el estómago, pero ahí cercano también está el páncreas, algunas asas de intestino pueden pasar cerca. Entonces estos cuadros de dispepsia o de molestias no necesariamente tienen que ver con problemas solamente gástricos, pueden ser muchas más las causas. Y por eso nosotros reservamos el término gastritis ya una condición inflamatoria propia del estómago. Cuando hablamos ya de gastritis, entonces, doctor, ¿qué síntomas tiene? Bueno, puede ser muy variable. La mayor parte de los pacientes increíblemente pueden tener gastritis y no tener ni un solo síntoma. Y esto es porque hay gastritis que pueden ser agudas. Las gastritis agudas, ya cuando el paciente va a tener más molestia, más dolor, en esta ocasión sí puede tener pues ardor en la boca del estómago, dolor, saciedad precoz o que pues pérdida un poquito del apetito, que eso es un síntoma que hay que tener un poquito de cuidado y alerta porque también nos puede llamar la atención o hacer sugestivo de algún tumor en el estómago u otra situación, que algunos cuadros de gastritis no controladas pueden inclusive evolucionar a esto. Entonces, al principio las gastritis más agudas pueden presentar algunas molestias, pero cuando ya cronifican, o sea, cuando avanza en el tiempo y no se cura esta gastritis, a veces el estómago más bien se adelgaza y deja de producir ácido, entonces los pacientes más bien no tienen síntomas. Y esto no indica que pues, se haya curado el problema, sino que simplemente se vuelve subclínico. O sea, ya no va a presentar el paciente molestias, pero sí las repercusiones deleterias a largo plazo todavía están presentes, aunque el paciente no tenga ninguna molestia. ¿Por qué a veces existe relación entre gastritis y vómito, doctor? Bueno, eso es muy variable. Generalmente cuando el paciente presenta más vómito pueden ser en las gastritis más agudas, más severas, o inclusive algunos pacientes cuando las gastritis evolucionan o las úlceras y generan alguna obstrucción en la salida del contenido alimentario del estómago al intestino, entonces el paciente pues va a generar vómitos porque la comida no avanza propiamente. Entonces eso sí hay que tener cuidado porque los vómitos también es uno de los síntomas que no son tan típicos o que deben de generar una alerta y el paciente debe pues, de acudir a un centro de salud para que se le investigue, más cuando los vómitos son copiosos o cuando el paciente inmediatamente después de comer bota todo el contenido alimentario no digerido. Esos son síntomas de alarma que nos pueden hacer sospechar que ya el vaciamiento del estómago sea anómalo, y eso pasa muchas veces en la cámara gástrica cuando nosotros tenemos un píloro con un problema. Nada más como para recordar a los evidentes, tenemos el esófago, que es el conducto que lleva el alimento de la cavidad oral hacia el estómago.
después el estómago va a ser como una gran licuadora. Esa es como la palabra más sencilla que nosotros podríamos compararlo. El estómago produce ácido que favorece la digestión, pero también el movimiento de peristalsis va a generar un efecto de maceración de los alimentos para generar el quimo, que es una sustancia mucho más pequeña que puede atravesar el píloro, que es este canal que comunica el estómago con el intestino. Sin embargo, cuando ya las funciones del estómago no son adecuadas, entonces nos puede ocurrir esta situación o este problema donde los alimentos o no avancen bien y después puede generar estos problemas de vómitos, o también en los cuadros más severos de gastritis, que la intolerancia a los alimentos va a generar que el paciente pues vomite. Quienes hemos padecido de un cuadro de gastritis, doctor, y lo digo muy a título personal, aunque ahora estoy aprendiendo que de repente es dispepsia y no era gastritis, por lo que usted nos está enseñando, han habido algunos que uno con una pastillita tranquiliza, pero han habido otros que no hay pastilla que valga, ni tramal que valga, y al hospital va a dar uno. Y quienes han pasado por esto me entenderán porque qué cuadro tan doloroso es. Pero esto me lleva a preguntarle si existen distintos tipos de gastritis. Por supuesto, sí existen muchos tipos de gastritis. Lo primero es dependiendo de la cronología, o sea, del tiempo de evolución. Las agudas son las que pasan un periodo corto de tiempo. Si siguen evolucionando, se pueden convertir en crónicas. Hay gastritis que se pueden deber a infecciones del aparato gastrointestinal, y de hecho la causa más frecuente de gastritis a nivel nacional es la infección por Helicobacter pylori, que es esta bacteria que se presenta hasta en el 63 u 80% de la población, inclusive en los casos en las provincias donde tenemos más incidencia. Y esta bacteria pues va a generar inclusive varios tipos de gastritis también. O sea, al principio puede generar una gastritis donde incrementa la producción de ácido y puede generar úlceras en el estómago o en el duodeno. Sin embargo, la bacteria después, conforme avanzando el tiempo, va a generar otra situación que se llama gastritis atrófica. O sea, la gastritis atrófica, más bien las células del estómago se vuelven chiquititas, se adelgazan y la producción del ácido más bien está disminuido. El problema de estos pacientes que tienen gastritis atrófica es que a largo plazo, si sigue la infección por el Helicobacter pylori, pueden inclusive avanzar hasta una situación que se llama metaplasia. Y la metaplasia es un cambio de las células del epitelio gástrico que puede ser un factor de riesgo para cáncer inclusive. También hay otras gastritis asociadas a otros virus, otras bacterias que son realmente más raras. Hay otras gastritis que nosotros llamamos reactivas, por ejemplo, inflamación que se ve en el estómago en los pacientes que ingieren muchos medicamentos para el dolor, como los antiinflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno, naproxeno, sulindaco. Todas estas pastillas disminuyen la producción de moco del estómago y de bicarbonato, entonces genera una disminución de los factores protectores del estómago. Por decirlo así, el estómago está hecho pues, o constituido de una naturaleza para soportar el mismo ácido que produce. Sin embargo, estos medicamentos pueden alterar este moco y este bicarbonato y generar una gastritis. También algunos otros medicamentos, como los que se utilizan en los pacientes con osteoporosis, pueden generar úlceras o gastritis. Hay muchas causas también, por ejemplo, los pacientes que abusan de algunas sustancias como el tabaco, el licor, metanfetaminas u otras drogas también pueden generar cuadros de gastritis. Entonces, el espectro de la enfermedad es muy amplio. Inclusive hay pacientes que pueden tener otro fenómeno que se llama gastropatía, donde en realidad no hay una inflamación por sí misma, pero sí hay un daño en el estómago. Y eso se puede ver, por ejemplo, en pacientes que tienen cirrosis o problemas del hígado, o inclusive pacientes que tienen problemas del corazón, o algunos otros pacientes donde el flujo sanguíneo de la cámara gástrica está disminuida, como los pacientes que tienen pues enfermedades severas, que están hospitalizados, los grandes quemados, los que tienen accidentes de tránsito. Entonces, son muchísimas las causas de gastritis, pero las que nosotros vemos con más frecuencia en la práctica clínica son las asociadas a la bacteria del Helicobacter pylori y al uso de antiinflamatorios no esteroidales. Que me llama mucho la atención la estadística tan alta como usted la relaciona de gastritis por Helicobacter pylori. Hablaba usted del 80% de casos, doctor. Inclusive hubo un tiempo que nosotros tenemos hasta una tasa de infección del 93%. ¿Por esta bacteria? Por esta bacteria. Sin embargo, hemos sido más agresivos en el tratamiento de la misma. Hemos tenido una tendencia a disminuir. Se habla de que actualmente en promedio la tasa de infección por Helicobacter anda alrededor del 60%. Sin embargo, nosotros tenemos puntos calientes, o sea, algunas provincias, algunos cantones donde la tasa de infección por Helicobacter es mucho más alta, y precisamente es en estas provincias o en estos cantones donde tenemos más cuadros o más problemas de gastritis y también problemas inclusive de cáncer gástrico, porque cuando las gastritis no se tratan a tiempo y se dejan evolucionar el tiempo, pueden generar al final de cuentas úlceras, y algunas de estas úlceras pueden ser potencialmente malignas. Que ya vamos a hablar de eso, pero sí consideraría yo oportuno, doctor, hablar cómo se contrae una bacteria para que haya una tasa tan alta a nivel nacional. En realidad, pues todavía la bacteria Helicobacter pylori se describió en 1982, o sea, no tenemos tantos años de conocimiento de la bacteria, aunque parezca mucho, no es tanto en medicina. Se ha visto que la infección por Helicobacter pylori se da en los primeros 10 años de vida con mayor frecuencia. O sea, generalmente esa bacteria nos la heredan nuestros padres. Y por eso, si hay antecedentes heredofamiliares de cáncer en la familia, debemos ser más agresivos en buscar la bacteria y erradicarla, eliminarla. Porque
yo le explico a los pacientes que el Helicobacter pylori, hay muchas cepas, hay muchos tipos de bacterias, no todas son iguales. Eso es como que usted me diga en la casa que tiene un perrito, yo le puedo decir, ah, bueno, buenísimo, puede ser o un Yorkie o un Rottweiler, ¿verdad? Un perro pequeñito o un perro muy grande y muy agresivo. Generalmente los Rottweilers, o sea, las Helicobacter más agresivas son las que encontramos en los pacientes que pueden generar cáncer, que pueden generar úlceras. No todos los pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori van a llegar a esto. Tiene que haber pues, mecanismos también propios de la bacteria, de agresividad, pero también una susceptibilidad nuestra del hospedero. Entonces, esta bacteria realmente se adquiere en los primeros 10 años de vida. La ruta de transmisión no está tan bien establecida. Parece que obviamente es a través de la ingesta de algunos alimentos o contaminación oral o inclusive algunas aguas contaminadas podría ser un factor de riesgo para la infección por esta bacteria, pero realmente es en los primeros años de vida donde nosotros la adquirimos y por esta cronicidad, o sea, por tanto tiempo que pasa la bacteria dentro del estómago, es que finalmente puede desembocar en estos trastornos. Pero un adulto puede adquirirla. Un adulto también puede adquirirla. De hecho, muchas veces nosotros erradicamos la bacteria y con los pasos de tiempo y la edad del paciente puede volver a adquirirla si no hay buenos hábitos de higiene, si no hay un buen lavado de manos, si el agua que se consume no es enteramente potable o no está pues, bien eliminada la bacteria, puede reinfectarse. La tasa de reinfección no es tan alta, anda alrededor de 1 o 2% por año a los pacientes que ya se eliminó la bacteria, pero sí, uno la puede adquirir en cualquier momento de la vida. Doctor, háblenos de cuáles alimentos debe evitar una persona que sabe que presenta cuadros de gastritis. Bueno, en realidad lo más importante, evitar los agentes irritativos, los que pueden generar una gastritis reactiva, o sea, todos esos medicamentos para el dolor. Inclusive, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas del corazón tienen que usar el ácido acetil salicílico, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, eso también puede generar gastritis. Obviamente a estos pacientes no se les quita estos medicamentos si realmente lo necesitan. En cuanto a los alimentos propiamente, la comida muy cítrica, la comida muy condimentada, la comida muy picante, hacer periodos de ayuno prolongados, o sea, brincarse tiempos de alimentación, porque eso puede generar reflujo, también de bilis, que la bilis también puede generar una irritación del estómago, o sea, no solo el ácido irrita el estómago, también los álcalis, las bases, como la bilis, pueden generar daño del epitelio del estómago. Entonces, estos abundantes alimentos en grasa, comida procesada, el tabaco, el licor, y pues brincarse tiempos de alimentación son los hábitos que normalmente se correlacionan o pueden deteriorar o empeorar sus cuadros de gastritis. Recuerden que ustedes pueden hacerle la consulta al doctor Farhad Rezvani en el Facebook. Ahí está Nancy lista. De hecho, hay muchísimas consultas ya, doctor. Si quiere usted grabarse, ahí le repito el número, 6087-7777. Le escribe Cindy Padilla, doctor, que si este tema tiene alguna relación con los divertículos, porque tiene un familiar que los presenta, padece de mucha diarrea, pero cuando va al médico le dicen que lo que está presentando es un cuadro de gastritis o de colitis. Pienso que ella también está preguntando si esos divertículos pueden generar un dolor similar al de gastritis. Es una excelente pregunta. Bueno, en realidad, para poner a los televidentes en contexto, los divertículos son bolsitas, como sacos que se hacen en la pared del colon. De hecho, conforme avanza la edad, la elasticidad de la pared del colon se va perdiendo y puede generar estas aculaciones, estas bolsitas. En realidad en sí es muy frecuente verlas. Después de los 50, 60 años, hasta el 40, 50% de la población puede tener divertículos. En sí nosotros no vemos la diverticulosis como una enfermedad. Sin embargo, estos saquitos a veces se pueden impactar heces o residuos de alimentos y se pueden inflamar o pueden sangrar. Y aquí ya cuando se presenta la diverticulitis, que es la inflamación del divertículo, ahí es donde ya realmente es una enfermedad. Y estos cuadros de divertículos, normalmente de diverticulitis, se caracterizan por un dolor abdominal que tiende a ser más difuso, en ocasiones puede ser más severo o localizado en algún punto que tenga que ver con la anatomía del colon. Pero como les decía, a veces el abdomen es tan engañoso, es realmente la caja de Pandora para nosotros los médicos y es un terreno muy resbaloso. Por eso nosotros generalmente empleamos estudios diagnósticos como las endoscopías o el ultrasonido para hacer el diagnóstico, pero normalmente no hay una relación entre la gastritis y los divertículos, o sea, son cosas totalmente apartes. Pero la clínica a veces puede ser confusa, entonces algunos casos pueden enredarnos. La probabilidad, doctor, de que una persona que tenga cuadros de gastritis recurrentes de desarrollar úlcera gástrica, ¿cuál es? ¿Qué relación existe? En realidad el problema con las úlceras gástricas es esta misma situación. O sea, hablábamos de que el estómago tiene una barrera o una capa de células que se llama la mucosa. Que si uno quisiera ver una mucosa, es tan fácil como verse el borde interior del cachete, ¿verdad? Eso es la mucosa, ese epitelio, esa capita de células que recubre. La mucosa del estómago es una mucosa muy distinta del resto del aparato digestivo. Así biológicamente se creó y es unas células que se pegan muy bien entre ellas, que además producen moco, como una capita de moco que protege el estómago. También producen bicarbonato que neutralizan el ácido. Entonces el aparato digestivo, el estómago propiamente tiene estos mecanismos de defensa. Cuando estos mecanismos de defensa se ven disminuidos por algunos medicamentos, por la alimentación, por la infección, por ejemplo, por la bacteria Helicobacter, los antiinflamatorios, se disminuyen estos mecanismos de protección y se generan las úlceras
que las úlceras pueden ser secundarias exactamente a procesos de gastritis que avanzan con el tiempo. Eso puede pasar, eso es una de las causas frecuentes. También las úlceras, para ponerlos en contexto, se generan porque esta capa de células de la mucosa se rompe, se pierde. Entonces se genera, por decirlo así, un pequeño hueco en la pared del estómago que generalmente es superficial, pero a veces puede ser muy profundo. Entonces sí, algunos pacientes que tienen gastritis que no se controlan pueden evolucionar a úlceras, y algunas de estas úlceras inclusive pueden ser malignas. O sea, no necesariamente pueden ser solo úlceras por el ácido o por la bilis, sino que también pueden existir úlceras asociadas a cáncer, que son principalmente las úlceras gástricas. Entonces, los cuadros de gastritis, cuando no se controlan, cuando no se tratan, en algunos pacientes, no es en la mayoría, es en un subgrupo pequeño, esto no hay que generar alerta o alarma en todas las personas, pero sí pueden evolucionar a úlceras gástricas que en ocasiones pueden ser hasta malignas. Mencionaba usted algunos de los síntomas de la gastritis, el dolor o ardor epigástrico, náuseas o vómitos, la sensación de saciedad. Cuando ya hay una úlcera gástrica, doctor, ¿cambian mucho los síntomas? ¿Ante qué nos exponemos? Increíblemente, no tanto. O sea, hay pacientes con úlceras que no tienen síntomas. De hecho, hay pacientes con enfermedades ulcerosas que no le hacen la endoscopía. Aquí tenemos los síntomas pues, que estabas comentando de gastritis, pero hay pacientes que el último punto, el 4, asintomáticos, hay pacientes que a pesar de que tienen una úlcera pueden no tener molestias. Entonces, estos pacientes a veces, cuando la úlcera sangra, que ese ya es el problema y que puede generar un cuadro aparatoso, el que vos decías que hay que ir a emergencias a colocarse medicamentos por la vena o etcétera, ya el paciente puede tener vómitos con sangre, puede tener sangre en las heces, o puede ver que las heces se pongan oscuras o negruzcas, parecidas como al betún. Este término nosotros le llamamos melena o hematemesis, cuando el paciente genera vómitos con sangre. Inclusive puede generar afecciones como disminución en los niveles de hemoglobina, o sea, anemia, o sea, que el paciente se vea pálido, que tenga ya más molestias del aparato gastrointestinal. Pero como decíamos, hay muchos pacientes con gastritis o con úlceras que no tienen absolutamente ninguna sintomatología, y por eso pues es importante que nosotros siempre nos pongamos en escrutinio, o sea, que consultemos a los médicos, porque después de los 50 años es donde empiezan a aparecer con mayor frecuencia estos cuadros, y la idea es prevenirlos antes de que se convierta en un problema mayor. Ahora, doctor, aquí entra en juego la gastroscopía. Ajá. Háblenos en qué momento ya nosotros debemos comenzar a realizarnos este examen. Bueno, si el paciente tiene estos síntomas que aparecen en la pantalla, como saciedad precoz, vómitos, náuseas, debilidad, anemia, sangre en las heces, sangre oculta en las heces a través de exámenes de laboratorio o macroscópicamente, que nosotros la vemos como negruzcas, aquí, independientemente de la edad, hay que hacer una gastroscopía. Pero Costa Rica es un país de alta prevalencia de cáncer gástrico, entonces nosotros siempre le recomendamos a los pacientes que después de los 50 años, que eso es lo que dicen las guías internacionales, pero nosotros normalmente jalamos un poquito hacia atrás el tiempo y empezamos a tamizar, o sea, a buscar problemas gástricos a partir de los 40 años. Entonces, después de los 40 años, aunque no tengamos síntomas, y es por lo que hablamos de que muchas veces somos asintomáticos, entonces a partir de esta edad es necesario hacerse un procedimiento de tamizaje, o sea, ir a realizar una gastroscopía para buscar problemas antes de que se convierta en una situación mucho más grande. Y por eso lo más importante en la parte de la endoscopía y la gastroenterología y la medicina en general es la prevención antes de que estos cuadros de gastritis asintomáticos, o sea, sin molestias, evolucionen a algo más severo. De hecho, le pregunta a una televidente que si a un niño se le puede realizar una gastroscopía o si se le hace un diagnóstico diferente. El niño también, en ocasiones los gastroenterólogos pediátricos, porque esto ya sí es una rama totalmente aparte de la gastroenterología de adultos, sí, en ocasiones se requieren endoscopías, principalmente cuando los niños presentan problemas de anemia o pérdidas de sangre del aparato digestivo, o cuando se sospechen algunas enfermedades inflamatorias, porque también hay enfermedades inflamatorias del aparato digestivo que no son solo por bacterias. Por ejemplo, hay una enfermedad prototipo del aparato digestivo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad Crohn, que puede generar úlceras en el aparato digestivo. Y estas enfermedades en ocasiones afectan a pacientes jóvenes. Entonces, sí, muchas veces en niños también es necesaria la endoscopía para hacer el diagnóstico, pero no es un estudio que se haga de rutina a todos los niños, realmente solo en casos muy selectos. Nidia Arrieta le dice, doctor, yo padezco mucho de gastritis, hace una semana me hice la gastroscopía y salí bien. Entonces, ¿qué puede ser? Exactamente, por eso es que nosotros hablamos del término dispepsia. Probablemente los síntomas que está presentando la paciente son más síntomas dispépticos. ¿Cuál puede ser la causa de la dispepsia? Mucha. Hemos tocado en otros charlas el tema de la enfermedad por reflujo. Hay muchos pacientes que tienen enfermedad por reflujo y no tienen erosiones, no tienen quemaduras a nivel de la gastroscopía. Entonces, no todos los pacientes que tienen síntomas de dispepsia van a tener una gastroscopía anormal. Entonces, aquí es donde juega la clínica también. O sea, hay pacientes que tienen síntomas y tienen endoscopías muy normales, y también tenemos la relación inversa, o sea, pacientes que tienen gastroscopías con mucha gastritis
o como úlceras inclusive, y que el paciente no tiene ninguna molestia o ningún dolor. Entonces, a veces la clínica no siempre se correlaciona con los hallazgos que nosotros encontramos en la endoscopía y probablemente es el caso de la paciente. Puede ser que sea otro problema como enfermedad por reflujo o alguna afección diferente de alguno de los otros órganos que tenemos en el abdomen. Gabriela Mendoza, desde que tengo 15 años padezco gastritis. Dice que ha tenido 2 episodios donde le duele mucho la boca del estómago y dolor abdominal, donde ella termina en emergencias, con suero y vomitando jugo gástrico. Estos episodios tan duros, ¿qué puede causarlos? Pregunta. Bueno, como hablamos, las causas pueden ser muchas. Pueden ser ya un proceso crónico que no se le haya dado tratamiento. O sea, en esta paciente puntualmente una de las cosas que uno debería es ir a buscar la bacteria Helicobacter, porque hablamos de que esta enfermedad es muy prevalente y muchas veces no la diagnosticamos oportunamente. Entonces esa puede ser una de las causas. Otra de las causas que nosotros vemos con mucha frecuencia es el uso de medicamentos. Los medicamentos antiinflamatorios se usan muchísimo para el dolor. O sea, cuando nosotros andamos con un dolor de rodilla, algún dolor de espalda, empleamos estos medicamentos y el uso crónico de los mismos puede generar efectos deleterios del aparato gastrointestinal. Y otra de las cosas que generalmente en los ticos padecemos mucho es por inadecuados hábitos de alimentación, por brincarnos tiempos de comida, por el abuso de cítricos, por el abuso de licor, inclusive el tabaco. Todas esas causas son las que más frecuentemente pueden disparar este cuadro de gastritis tan severas. Dice Vanessa que ella tiene gastritis, tiene úlcera y tiene hernia hiatal. Si existe una relación entre los 3 padecimientos. Bueno, eso tiene lamentablemente el paciente un cartón lleno, ¿verdad?, de molestias del aparato digestivo. O sea, esta paciente sí requiere una atención bastante intensa, oportuna, y pues en realidad no hay tanta relación. Por ejemplo, la hernia, para explicarle a los televidentes, se genera porque el esófago debe estar en este punto, a nivel del esfínter esofágico inferior, debe estar entre el tórax y el abdomen. Cuando se genera una hernia, este punto se desliza dentro de la cavidad torácica y genera esta situación donde el esfínter del esófago no cierra tan bien. Entonces, la hernia es como un factor que genera predisposición más bien para la enfermedad por reflujo. O sea, que el contenido ácido del estómago se vuelva hasta el esófago y el esófago no tiene tantos mecanismos protectores, entonces se puede afectar, se puede quemar. Ya la gastritis y la úlcera generalmente sí tienen un poquito más de relación y generalmente las encontramos en los pacientes que tienen esta infección por Helicobacter. Entonces, en el caso de esta paciente hay que tratar la enfermedad por reflujo y aparte de darle tratamiento a la gastritis, muchas veces empleamos medicamentos para disminuir la secreción ácida del estómago y en este tipo de pacientes sí le va a servir tanto para el reflujo como para la gastritis estos medicamentos que son los inhibidores de bomba de protones que disminuyen la producción del ácido del estómago, o también que esos son los grupos grandes como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, que se encuentran o que se utilizan mucho, inclusive se puede encontrar hasta de venta libre, pero también hay otros medicamentos que se pueden utilizar para suprimir el ácido, como la famotidina, la ranitidina o algunos antiácidos que uno toma, como las pastillas que tienen hidróxido de aluminio y magnesio para neutralizar el ácido. Entonces es mucho el arsenal que nosotros utilizamos para el tratamiento de la gastritis y algunos de estos medicamentos que usamos para la gastritis también ayudan para la parte del reflujo, pero no siempre están íntimamente relacionados un padecimiento con el otro. Para ir cerrando, doctor, si ya dentro del diagnóstico aparece que el paciente tiene la bacteria Helicobacter pylori, ¿cuál es el tratamiento específico en este caso? Bueno, la bacteria Helicobacter pylori, como es una bacteria que infecta el estómago, dura tanto tiempo en el aparato gastrointestinal, así como dura colonizando el estómago, así dura yéndose, cuesta un montón eliminarla en ocasiones. Y realmente para eliminar la bacteria Helicobacter pylori sí se requiere el uso de antibióticos. Normalmente nosotros utilizamos 2 antibióticos combinados con un medicamento para apagar el ácido y se deben dar tratamientos por 10 o 14 días. O sea, son tratamientos prolongados para erradicar esta bacteria que además habita en el moco gástrico, entonces ahí cuesta un poquito que lleguen los medicamentos y por eso son tratamientos prolongados que en ocasiones pueden ser un poquito duros para el paciente, pero son fundamentales para eliminar la bacteria y que a largo plazo no genere una molestia. Y también es importante que estos pacientes, después de que se da el tratamiento, comprobar de que efectivamente la bacteria se haya eliminado. Gracias a Dios y por las características que nosotros hemos tenido en los últimos años de que el uso de antibióticos debe estar muy restringido, las tasas de resistencia a antibióticos por Helicobacter pylori, al menos en Costa Rica, no son tan altas y eso es una buena noticia. A pesar de que tenemos mucha infección por la bacteria, responden bien a los tratamientos antibióticos que tenemos hoy por hoy en nuestro país. O sea, no hay tanta resistencia. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde las líneas de terapia de erradicación que nosotros utilizamos acá, en Estados Unidos, en Canadá, ya no son efectivas por el uso indiscriminado de antibióticos. Por dicha, nosotros estamos bien en eso. Entonces, para responder esa pregunta que me realizas, sí, se puede erradicar y es normalmente a través del uso de algunos antibióticos en conjunción o en unión con medicamentos para apagar la producción. Esta pregunta que nos hace Catherine Sánchez, doctor, me llama mucho la atención. Dice que tiene 29 años, ella ha presentado 2 cuadros fuertes de gastritis y en un caso combinado con el colon inflamado. Ha ido a parar al hospital porque el dolor es fuerte, prácticamente no la deja comer, pero ella pregunta, ¿qué puede hacer de forma preventiva
para evitar otro cuadro severo de gastritis? Bueno, entonces lo que nosotros siempre damos, las recomendaciones de cuáles son los hábitos que nosotros debemos tener para la alimentación en el aparato digestivo para que sea sano. El estrés puede influir, ¿por qué? Porque el estrés genera una disminución del vaciamiento del estómago, altera la producción inclusive del movimiento del intestino, la peristalsis. Entonces, disminuir el estrés puede generar que ella pues presente menos problemas o disminuir el umbral del dolor para la gastritis, pero mejorar muchísimo los problemas del colon. Entonces, en esta parte, tiempos frecuentes de alimentación, 5 o 6 tiempos de comidas, no brincarse los tiempos de alimentación, no brincarse entre comidas. Lo otro también, evitar los alimentos cítricos, los alimentos muy condimentados, muy picantes, los muy ácidos. Unos tips que nosotros damos para los pacientes para que mejore un poquito toda esta parte de gastritis y también de colitis es incrementar el uso de fibra, principalmente la fibra soluble. La fibra soluble es esa que se diluye en agua y genera como un moco. Eso protege el aparato digestivo, como lo que uno encuentra en el salvado de avena. Cuando nosotros ponemos el chan o la linaza que genera ese moquito o el aloe vera, todo eso genera como una protección del aparato gastrointestinal. Esto ayuda a la parte preventiva. Y lo otro, obviamente, consultar si las molestias son muy severas para que esto a largo plazo no se genere un problema o una consecuencia ya muy deleteria. Qué bien que usted menciona lo del aloe vera, doctor, porque le iba a preguntar cuál de todos. Uno a veces se encuentra en el supermercado que incluso traen azúcar añadido, otros que no, otros que son light. En este caso, ¿cuál es la recomendación médica que ustedes dan? En realidad, inclusive, digamos, el mejor sería el que uno hace en la casa, o sea, agarrar el aloe, cortarlo en pedacitos, ponerlo en agua, reposar en agua. Se le puede añadir un poquito de azúcar moreno, no una gran cantidad. Los edulcorantes es mejor evitarlos porque eso puede predisponer a cuadros de colitis en pacientes. Entonces, esos normalmente que se venden en el supermercado que no tienen azúcar añadido, generalmente tienen pues otros elementos como edulcorantes y estos más bien pueden ser más perjudiciales para la salud. Entonces, obviamente, si uno es un paciente diabético o está intentando disminuir la cantidad de calorías, puede consumir el que no tiene azúcar o el que tiene sustitutos. Sin embargo, pues el remedio casero a veces es hasta más efectivo y más económico que ir a comprarlo en un supermercado. Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto, estamos Gracias para servirles. por toda la asesoría. El doctor Farhat Rezvani es gastroenterólogo. Allí en este momento le aparecen los números de teléfono 7050-5534 y 88802931. Y también puede seguirlo en el Instagram que se llama Salud360CR. Así, ¿verdad? Invitarlos porque pues parte de la comunidad de nosotros de Equilibrium y Salud 360 es enfocarnos en esta parte del diagnóstico oportuno y el tratamiento de estas enfermedades. Entonces invitar a toda la población para que pues busquemos esta salud digestiva con los hábitos del día a día y en el caso necesario recurrir a la atención oportuna. Sin duda. Gracias, doctor. Feliz jueves. Igualmente, feliz jueves.